Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Sean bienvenidos a otro close-up y en esta ocasión este close-up pues se viste de manteles largos por varias situaciones. Por un lado, porque vamos a platicar de todo en todas partes al mismo tiempo, la película más nominada al Oscar en este 2023, una de las películas más taquilleras o más exitosas quizás en taquilla también de ese año, de 2022, y yo me atrevería a decir, probablemente ya lo platicaríamos, que quizás es la película con la que podremos asociar en muchos años después el 2022. Pero bueno, hay mucho que hablar de todo en todas partes al mismo tiempo y por eso tenemos a un invitadazo de lujo, a el maestro Juan José Tagle, quien, bueno, es director, es escenógrafo, es una persona a la que yo admiro muchísimo por todo su conocimiento y bueno, que hoy tendremos oportunidad de desmenuzar un poco esta película que ha causado tanto impacto en términos de crítica, pero también en términos comerciales. Juan José Tagle, pues mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Hola, doctor Carlos Mendiola, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tan generosa presentación y padrísimo de compartir con usted esta charla acerca de una película bastante singular, poco común. Me sorprende que Hollywood le esté apostando a este tipo de poéticas. Si bien ya lo había hecho un poquito con Jojo Rabbit, ¿no? Salirse como del margen del realismo, ¿no? Y apostarle por este tipo pues, digamos, de expresiones cinematográficas, realmente, por así decirlo, pues me llena de alegría, ¿no? Y no nada más, digo, no quiero criticar, pero no nada más son los superhéroes que últimamente la industria, pues de alguna manera dentro de la industria ha preponderado, ¿no? Definitivo, porque además esta película, bueno, pues justamente utiliza este recurso del multiverso que está muy popular por el multiverso de Marvel, no únicamente ahí, se está convirtiendo, digamos que en un recurso narrativo bastante común hoy en día. Si ustedes todavía no han visto todo en todas partes al mismo tiempo, bueno, pues trata de Evelyn. Ella es una mujer asiático-norteamericana que tiene una lavandería, está casada, absorta en su trabajo, tiene una hija con la cual no tiene una gran comunicación en realidad y bueno, además está haciéndose cargo de su padre quien está de visita, ¿no? Entonces a Evelyn se le juntan muchas cosas y bueno, van a hacer unos pagos a la oficina de Hacienda y ahí de repente pues le sucede algo muy inesperado. Digamos que una entidad se adueña del cuerpo de su esposo y le avisa que pues tiene que tomar acción para salvar a los multiversos porque de otra manera van a colapsar y todo va a concluir, ¿no? Entonces un poco para ir dando pues un poco de pie, por si ustedes todavía no la han visto o si ya la vieron para que la puedan recordar y tener presente en este sentido. Por favor, no se olviden de darle like a este video, de comentarlo, de compartirlo y desde luego de suscribirse a este canal. Tagle, ¿cuál fue tu primera impresión con esta película? Bueno, yo salí del cine y la verdad no sé, no sabía si me había gustado o no. Ok, Es de esas películas que te digo, es sorprendente. Si más o menos el póster ya me daba un poco la idea. Después cuando tú me la recomendaste de la que la tenía que ver, pues ya me llamaba mucho más la atención, ¿no? Pero el póster me sonaba, te acordarás, es ella y entonces está llena de todas las posibilidades, ¿no? Me daba una cosa así, no sé, como de Yellow Submarine, de Beatles, no sé, como un ok. poco me dio esa asociación y no, y realmente a mí no me gusta ir al cine pues ya sabiendo de qué trata la película, ¿no? Generalmente no leo nada hasta ver y ya una vez que veo ya me gusta saber diversas opiniones. Pero bueno, regresando al punto, es que sí dije, bueno, esta película es medio ecléctica, entonces dije, no sabía bien,
Pero poco a poco fueron pasando los días y comencé a procesarla, ¿no? Porque sí realmente es muchísima información, ¿no? Que te sueltan en, no sé, durará casi 3 horas, ¿no? La película, más o menos. Como 2 horas con 20 minutos más o menos por ahí. Ok, ok. Es que ves que está dividida por partes, entonces, y las partes no son simétricamente, o sea, no son proporcionales. Por ejemplo, hay unas que duran más que otras, entonces, precisamente porque dije, bueno, cada una dura como 1 hora, porque la tercera parte es más corta. Pero entonces como que no sabía, pero sí hizo la película algo que pocas veces me sucede, ¿no? Como dejar imágenes rodeando mi cabeza, así durante días, ¿no? Sobre todo, ya bueno, llegaremos a ese tema, la escena de las rocas. Esta visión que me pareció maravillosa. Entonces, de alguna manera, fui armando el rompecabezas durante tiempo y terminó por agradarme muchísimo, ¿no? Pese a que tiene cosas que, digo, que estéticamente, ¿no? Que no me encantan verdaderamente, pero se me hace una película extraordinaria. Y aparte estos directores me parecen muy buenos. Entonces, ¿te gustó? Sí, sí me gustó, realmente sí, 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 sí me gustó. Coincido contigo, puede ser un poco abrumadora porque ahora sí que pasa todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Están sucediendo muchas cosas por ahí y además es una película que, pues, quizás rompe con algunos de los aspectos más tradicionales del cine, ¿no? Es difícil de clasificarla porque tiene muchos géneros conviviendo ahí al mismo tiempo. Tienes comedia, tienes un drama familiar, tienes quizás algunos aspectos de sátira, tienes ciencia ficción, tienes fantasía. Entonces, bueno, es una serie de elementos que van de un lugar a otro que, pues sí, pueden hacer un poco difícil el digerir todo lo que uno está viendo, pero al final todo esto que está sucediendo está en función de lo que la película nos quiere contar, ¿no? ¿Qué dirías tú que es el aspecto más trascendente o relevante? ¿Por qué esta película está causando este impacto? Es una súper pregunta, doctor. Sí, es muy interesante. Mira, yo creo, mira, lo comentaste. Yo creo que en primer lugar tiene que ver con la temática del multiverso, ¿no? Que obviamente a raíz que ha habido una explosión de pues digamos, un poco del entendimiento o acercamiento mucho más palpable de la teoría cuántica, con esto de que nos encerramos un tiempo y entonces es que estamos en dos lugares, pero al mismo tiempo. Y entonces, si bien ya habíamos tenido un desarrollo, supongamos voy a mencionar con Matrix, ¿no? Un desarrollo de ese tema, no es exactamente eso, pero ya habría la posibilidad. Pero después, por ejemplo, con Doctor Strange, sí, también se abren estas posibilidades, se tocan estos temas que si bien el cine puede retratar, puede filmarse muy bien y se puede jugar mucho. Entonces yo creo que tiene que ver con el tema de los multiversos. En ese sentido, y la capacidad que tiene la cámara de alguna manera, de poder expresar ese tipo de poéticas que en otras expresiones sería mucho más complicado. Yo me pongo a pensar en la escultura, en la pintura, en la danza, en la música, o sea, claro que se puede, e incluso, bueno, una sinfonía sería un poco así, pero o sea, el cine sí es muy claro en ese sentido, o sea, juega muy, muy a favor, entonces yo creo que esa es una cosa de ellas. Otra, yo creo que bien lo mencionaste, es una película que contiene varios géneros, empieza de una forma muy realista, por así, o sea, como que medio realista el tono, y precisamente en la primera posesión que mencionas, de la primera posesión de Evelyn, ahí como que la película empieza a dar los giros, ¿no? Como si fuera una sinfonía. Entonces, yo creo que eso llama la atención porque no es una película que se trata de superhéroes. Aparte, toca el tema cuántico,
pero no trata de un superhéroe que puede romper la barrera de espacio y tiempo, sino simplemente son personas normales como tú y como yo, ¿sí? Que de alguna manera tenemos una problemática de nuestra existencia, como todos nosotros, en este caso, cuestiones de Evelyn con su esposo, ¿no? Que hay una cuestión del divorcio por ahí, de su misma hija, ¿no? Que Joy que no es del todo feliz y que Joy tiene una pareja que le quiere presentar, pero pues hay muchos problemas familiares, entonces a partir de una cuestión totalmente común, se hace extraordinaria, entonces es toda se vuelve como una épica de multiversos, cuántica, ¿no? Esta Porque historia. es un viaje del héroe al final de cuentas. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que esas dos cosas tienen mucho. Y número tres, y ya me dirás, por ejemplo, el manejo de la fotografía, el manejo de estos efectos visuales, que me parecen muy atinados, por lo menos están muy medidos, porque luego se peca mucho de mucha extravagancia, ¿no? Dentro del mundo de la ciencia ficción o de la fantasía, y entonces generalmente, digo, a mí no me encanta esto, pero creo que están muy bien manejados estos efectos especiales. Técnicamente es una película muy, muy bien realizada. Es lo que yo podría intuir, por qué ha sido el éxito que ha sido, ¿no? Sí, porque además todos estos aspectos de la forma y de cómo están contando esta historia están en función de lo que quieren decir, ¿no? La verdad es que vale mucho la pena. Ahora que estaba preparándome para esta sesión, volví a ver la película y si ustedes tienen esa oportunidad ahora que ya está en plataformas, se reestrenó por ahí en algunas salas, eh, fíjense en los detalles porque es muy curioso cómo los Daniels desde el principio, ¿no? Empezamos con este espejo que está reflejando a los tres miembros principales de la familia, a Evelyn, a su hija y a su esposo. Cambia esta impresión y durante la primera parte, que es básicamente un prólogo donde nos presentan a los personajes y la dinámica, constantemente tenemos esta serie de indicativos de el tedio, la rutina, en la que ha caído, bueno, el personaje principal, Evelyn, y por ende toda la familia, ¿no? Desde las lavadoras que vemos ahí dando vueltas, que es una manera muy simbólica de representar cómo esta familia está ahí, en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo del cual no puede salir, ¿no? Y está atrapada como la ropa en esta lavadora. Y vaya, sí hay otra serie de elementos en esos minutitos que ya nos van dando cuenta de cuál es la problemática y de cómo va a ir la dinámica de la propia película, ¿no? Está esto, se acordarán que tiene por ahí, fíjense que tiene estas cámaras que vigilan la lavandería, ¿no? Y ella está platicando con alguien más y nos dejan ver que hay como este glitch, como un errorcillo por ahí, ¿no? Que justamente también es un elemento metafórico de lo que está sucediendo con el multiverso y quien aparece en la cámara es el esposo, con quien tiene problemas de comunicación. Entonces, la verdad es que es parte de lo interesante y de lo complejo de esta película, porque puede parecer una película abrumadora, como decíamos, por todo lo que sucede, pero la verdad es que los Daniels se tomaron bastante tiempo para eh, ir cuidando cada detalle y que todos estos detalles pues vayan aportándole a lo que quieren contar con esta película. Pero bueno, yo me estoy extendiendo un poco en estos aspectos. Creo que vale la pena que mencionemos y que hablemos un poco más de... Tú mencionabas hace un ratito Matrix, ¿no? Y la verdad es que mi primer pensamiento cuando vi esta película fue, no sé si lo vaya a conseguir, pero que esta película de alguna manera se convierte en una Matrix de estos tiempos porque al igual que Matrix, pues nos habla de quizás, ellos tienen en todas partes al mismo tiempo, esta versión como de los alfa, ¿no? Que son quienes tienen un entendimiento mayor y quienes están en esta operación para poder salvar los multiversos o destruirlos, ¿no? Dependiendo del rol que tenga cada uno de los personajes, que en realidad todavía no mencionamos esa parte.
Es un pequeño spoiler, pero bueno, al final de cuentas, para salvar a estos multiversos, se tienen que confrontar los personajes de esta familia, ¿no? Evelyn, que es la heroína, y la antagonista, pues termina siendo su hija en esta versión alfa, quien, pues justamente por estar brincando entre estos multiversos, pues se ha fragmentado, digamos, su psique o su personalidad y bueno, todo esto ocasiona el dispositivo de la película, ¿no? Bueno, ¿tú pensarías que esta película tendrá esta trascendencia más allá de lo visual que puede haber en la película, de lo discursivo que maneja esta película? Porque al final es como Matrix, ¿no? Que tiene muchísimas lecturas. ¿Qué pensarías tú en ese sentido? Yo coincido, doctor. La verdad es que si Matrix de alguna manera nos descubrió el velo, ¿no? De alguna manera de qué forma está constituida un poco la realidad y que la realidad mayoritariamente es mente, entonces precisamente cómo se podría llegar a controlar y que esto. En este sentido, yo creo que esta película representa el mismo principio de entendimiento de lo que Matrix reveló, pero yéndose mucho más hacia el tema de las posibilidades y lo cuántico que podría llegar a ser la existencia y de los mundos posibles y de todo esto que se desarrolló dentro de la literatura científica y literatura, si quieres, digamos, poética dentro del siglo XX. Esta película, no ha habido una película de alguna forma que toque de esta manera digamos, el tema, digamos, con esta poética, con estas formas, porque es curioso, no nada más es el superhéroe abriendo portales y yendo de tiempo en tiempo. Es esta gente común que ahí haciendo cosas ridículas se abren portales. Ese tipo de figuras, como bien lo mencionas, los Daniels van sembrando eso y lo van desarrollando, y es una película que tiene mucha imaginación. Entonces, eso yo creo que es una de las principales pues, dádivas o cosas que la película maneja muy espectacularmente. Tiene mucha imaginación, no cae en lugares comunes. Exacto. Y entonces lo que logra hacer, claro, es una película muy representativa, ¿no? Si bien te digo, ya hay películas que han tocado el tema, es más, si nos vamos a una de culto, ¿no? Un Solaris, estas cuestiones de las apariciones, de la mujer, o sea, de que realmente el espacio, que se puede romper el espacio-tiempo, la ciencia ficción en este sentido. Sí, ya lo había habido, pero en este sentido, tratándose de una película hollywoodense, sí queda mucho estampado en el imaginario colectivo. Entonces, sí representa, es un paso después de Matrix, ¿no? En este sentido de entendimiento. Si Matrix plantea nuevamente esto de que la realidad no es, sí, precisamente lo que piensas que es, sino es una reconstrucción del cerebro. Esta película lo que nos plantea, todo en todas partes al mismo tiempo, es la posibilidad de ser tú en muchos escenarios, ¿sí? Y que todos convergen y precisamente son macrocósmicos y microcósmicos, desde la cuestión alfa hasta la cuestión más simple. Si te fijas los personajes que nos plantean al inicio, Evelyn, Joy, el esposo, el abuelo, son las personas como que, digamos, más desgastadas, es una posibilidad muy, pues digamos, muy gris de cada uno de ellos. Y en los otros multiversos hay diferentes, digamos, armónicos, ¿no? De cada uno de ellos. Incluso Joy es mala, ¿no? Hay un personaje ahí, Y como pues es decías, la antagónico. antagonista. Exactamente, el antagonista.
cuando igual no se lleva tan mal con la madre, pero no está al grado de eso. Entonces, yo creo que sí. Oye, ¿y qué dirías ahora que mencionas a la familia? ¿Cuál pensarías tú que es la trascendencia de que esta familia sea asiática y esté viviendo en Norteamérica? ¿Por qué caracterizarlos de esta manera? Bueno, me parece, bueno, aquí me parece, y te digo que es una película con mucha imaginación y mucha sinceridad, uno de los Daniels tiene apellido chino, ¿no? Sí, Ciertamente. Daniel Kwan, Juan, justamente, y exactamente. el otro es Daniel Scheinert. Steiner, exactamente. Entonces, bueno, pues uno de los directores, pues me parece que pienso, ¿no? Porque no me quiero ir a esta cuestión de, yo creo que fue por agenda. No, o sea, yéndome mucho más a la cuestión es que están hablando de ellos, ¿no? De ellos mismos. Igual tiene que ver mucho con Daniel Schwan que precisamente está hablando de una, digamos, de una historia o que si no es vivida de viva voz, bien está acostumbrado a ese medio, sobre todo que es importante remarcar que hay una gran comunidad de China en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo en esas latitudes. Entonces yo creo que por ahí va la forma. Ahora, si escalamos un poquito de nivel, podríamos, esta cuestión cuántica, recordemos que los chinos de alguna manera han invertido muchísimo en inteligencia artificial, en avances tecnológicos de esta índole para crear precisamente data para lo que en un futuro conoceremos como los ordenadores cuánticos, ¿no? Entonces, bueno, si lo queremos ver a ese nivel, bueno, hay algo de pertinencia, sí, pero lo que me parece es que la película es sincera y sí hablan de cosas que conocen. Claro, Porque, o sea, porque muchas veces le pasa a los directores que hablan de cosas que no conocen y se ve falso en la película, o sea, se ve hecho. Entonces, en esta película queda muy bien esta cuestión. Ahora, me parece muy interesante que una sociedad como que tiene tintes en esta cuestión tradicional como la China, aunque es una China precisamente no, americanizada, tenga estos temas, ¿no? Estos temas precisamente que la hija, por ejemplo, quiere presentar a la novia. Entonces, esta problemática generacional de que la abuela no se puede enterar y esto, bueno, ahí va en esos niveles. No sé qué pienses, tú de ello, doctor. yo creo que sí que tiene, bueno, a mí me parece que esta parte de eh, hacerlos una familia asiática, vaya, por un lado, la manera en cómo está tratado el tema sí alcanza a hacerlo universal, es decir, podríamos identificarnos con ciertas de estas cuestiones de la dinámica de la familia, si fueran latinos o si fueran italianos. Creo que la parte de los asiáticos también le suma un tanto en el sentido de esta lucha o esta búsqueda por la perfección, digamos, ¿no? O esta disciplina que sí es como muy asiática y que tiene a estos personajes, pues de alguna manera también atrapados, o por decirlo de alguna forma, en torno a lo que tenían como sus ideales, ¿no? Y vaya, la película por ahí nos muestra un poco las expectativas. Vemos en el inicio esta idea que tenía Evelyn de cómo iba a ser su vida y bueno, pues resulta que no, y cómo ha caído en esta rutina, ¿no? Entonces me parece que el aspecto asiático y cultural también le suma por ahí un poco a estas cuestiones de, pues sí, del cuidado que tienen los asiáticos, de la manera que tienen de perseguir o tener una rutina, seguir una cierta de reglas que quizás los ha convertido en muchos escenarios como en esta cultura que consigue más ciertos objetivos, ¿no? Creo que hay un poco de eso por ahí. Y bueno, además, la cultura asiática tiene mucho de filosófica, ¿no? De la manera en cómo te integras a tu medio ambiente, a la naturaleza, hacer las acciones correctas y demás, que quizás es como más distintivo de ellos y no necesariamente de otras culturas, ¿no? Y bueno, la película también ha sido muy denominada como, pues en cierta manera,
filosófica, ¿no? Creo que uno de los, hablan de dos vertientes principales. La verdad es que se habla de muchísimas cosas de esta película, no vamos a alcanzar a verlas de todas, pero bueno, es una invitación para que ustedes la vean y también abran conversación, pero hablan de, o denominan a esta película como nihilista. ¿Qué dices tú? ¿Es una película nihilista? ¿No es nihilista? También se le menciona como existencialista. ¿Es las dos? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, en cuanto al tema filosófico, interesante, es una de las partes muy curiosas, ¿no? Esta cuestión de la dona, ¿no? Supongamos, y precisamente el centro de la dona que de alguna manera se está tragando toda la cuestión del universo hacia la nada. Em, o sea, en el sentido, pienso, ¿no? De lo que vamos a entender la nada de alguna manera como, o sea, la nada sí genera la angustia y nuestra angustia genera esta crisis y esta pregunta sobre la existencia. Lo que me llama la atención es que el tema está manejado precisamente digamos, la película está manejada en un nivel, vamos a llamarlo, entre a veces fársico, no actoralmente, que tiene estas cosas del ridículo, pero si nos ponemos a pensar, así es la vida. Y lo interesante es que desde una cuestión tan micro como pagar impuestos, que es una cosa micro, ¿no? A comparación de la grandeza del universo, que es lo que se maneja ya digamos, en las vibraciones alfa, ¿no? De la película que vemos eso, pues si nosotros nos ponemos a pensar de nuestra problemática y después imaginamos el espacio, los problemas se aminorizan, ¿no? El pagar impuestos se vuelve peccata minuta. Y entonces en este sentido yo creo que esta película, pues sí hay una cosa que dice, bueno, al final los hoyos negros se están comiendo el universo. Ujú. Y es un fact, ¿no? O sea, y va a pasar. Y lo interesante es que muchas veces ahí tiene esta cuestión de nos preocupamos por cosas tan simples, nos peleamos en el cotidiano por cosas tan efímeras que esa debería ser nuestra grandeza. Entonces, en el sentido nihilista, sí es una película que orilla a eso, sobre todo que te pone en perspectiva las dos vertientes, ¿sí? La vertiente principal sobre una angustia, o sea, el miedo a la nada, y la vertiente más simple de la lavandería, el tedio, el miedo a tantas cosas que existen ya. Sí, hay una cosa que me parece interesante en ese sentido, pero generalmente entendemos el nihilismo con una, digamos, con pues una faceta negativa, ¿no? Es que es nihilista, pero hay que entenderlo que precisamente, bueno, hasta le digo, ahí voy a sacar a mis místicos cristianos del siglo XIII, XIV. Por ejemplo, el maestro Eckhart precisamente decía que Dios, de alguna manera, el fruto de la nada, ¿sí? Y hay una cuestión en estas formas de precisamente de aceptar, ¿no? De aceptar, y ahí viene lo filosófico de la película, de aceptar las posibilidades, el mundo tal cual te es dado, ¿sí? Y en el momento en que te detienes, pues en ese momento empiezas a chocar, ¿no? Hay una cuestión, digo, en ese sentido sí lo podría, digo, denominar nihilista, porque es una película que por eso me gusta, porque es una película, otra vez repito, tiene mucha imaginación. Ahorita que menciona este doctor, que tiene bastante filosofía, pero es una película que a pesar de que se va a estos polos, así del infrarrojo al ultravioleta prácticamente, en ese instante te muestra una variedad de mundo que o sea, que te hace pensar sobre sí, hay cosas que no importan tanto, sí. Entonces, pues sí, tiene prácticamente, pues, mucha filosofía de Oriente, muchísima, impregnada ahí en la película, ¿no?
Como bien mencionabas, pues sí, son culturas que fíjate, no lo había, aunque sabía que, o sea, la filosofía es de Oriente, pero como me daban que es una película estadounidense, nunca hice la relación que acabas de hacer, ¿no? En el sentido de que, claro, es Oriente, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Ahorita me caigo en cuenta. Pero sí, me encanta porque me preguntas algo y ya me voy así, por las ramas. Pero en general sí, sí es una película que tiende al nihilismo, pero en esta cuestión del nihilismo que tiene que ver con la aceptación también y no netamente tiene que ser algo negativo, sino la vida así es. Sí. Claro, sin duda. ah, te nos congelaste un momento, no sé si soy yo. Bueno, Santi, creo que vamos a tener que hacer luego un corte aquí. Ahora que te estoy escuchando, Tagle, justamente me pusiste a pensar en algo que me parece tiene que ver con la pertinencia de esta película en estos momentos y el porqué de esta película en estos momentos, porque en realidad esta película es importante no nada más por lo que sucede en ella, por la manera en cómo lo cuenta, sino por qué dice y también por cómo nos muestra una apuesta distinta, digamos, de lo que está sucediendo en Hollywood. Es una película de, pues, bajo presupuesto, en realidad, considerada con las superproducciones de Hollywood. El presupuesto de esta película está alrededor de los $20 millones. Es una película que ya ha hecho cerca de 110. Es una película de corte independiente que estrenó hace casi un año, de hecho, poco más de un año en el festival South by West y en realidad gran parte de su éxito tuvo que ver con el boca a boca, es decir, la gente la iba a ver y la recomendaba, ¿no? Y desde aquel entonces empezó a hacer mucho ruido de, es que tienen que ver esta película, es una película pues muy innovadora, muy distinta, no han visto nada, que creo que esa es también otra de las cuestiones con todo en todas partes al mismo tiempo uno siente que no ha visto nada como esta película antes. La realidad es que ya si nos ponemos a analizarla más a detalle, en el corazón es una película más sobre qué es lo relevante en la vida, sobre las relaciones padres-hijos, entre otras cuestiones que hemos visto en muchas otras películas, pero no lo hemos visto tratado de esta manera. Lo que me ponías a pensar en realidad era sobre por qué el impacto de esta película en estos momentos, ¿no? Y mi pensar era, pues claro, venimos un poco, o un mucho, mejor dicho, de un periodo en el cual estuvimos en pandemia, es decir, encerrados, con esta sensación de que el tiempo pasaba y pasaba y que los días se iban, pero como que no pasaba nada. Y luego con todo este bombardeo de las redes sociales, por ejemplo, que también nos dan como esta sensación de estar inmersos en una cierta rutina o dinámica que también nos presenta versiones de nosotros mismos o de donde nosotros generamos estas versiones de nosotros mismos o vemos estas versiones de otros a través de cómo se quieren presentar, ¿no? Entonces me parece que hay ahí un diálogo bastante interesante de esta película con lo que nos sucedió en la pandemia, con el regreso a la nueva normalidad quizás, y con la manera en cómo estamos mediados por todas estas redes sociales, ¿no? Que creo que lo hace pues todavía más interesante, ¿no? Porque de repente nos sentimos muy quizás absortos por toda esta serie de cuestiones que pasan a nuestro alrededor, como todas estas versiones que hay de los diferentes personajes en los multiversos, ¿no? Y bueno, pues creo que no me quiero ir sin que mencionemos, tú hablaste hace un rato, ya un poco, creo que vale la pena profundizar un poquito más porque hablaste de la dona, que sirve como un MacGuffin. Entonces, ¿por qué la dona? ¿Cuál es la interpretación que Juan José Tagle le da a este dispositivo en esta película? Creo que sería bueno hablar por un lado de la dona y por otro mencionaste esta pues ya famosa, muy emblemática, distintiva escena de las piedras.
esta piedrita con los ojos que lo mira todo, pero es una piedrita y que tiene guiños a Odisea en el espacio y demás. Bueno, rápidamente, la dona, pues yo realmente me seguí un poco por la narrativa, ¿no? Que precisamente es un todo, pero en medio del todo surge una nada que se lo va a ir tragando, ¿no? Para mí, un poco, la dona puede ser también una cuestión de un portal, ¿no? Y es interesante que algo que, pues digamos, o sea, no hay un centro visible. Aunque existe ese centro en la estructura de la dona, no hay un centro visible, pero sin embargo, aunque no esté visible, le da estructura a precisamente toda la caraza, ¿sí? Entonces, por eso me parece muy interesante si lo ponemos en términos del mundo. Hay algo invisible dentro del mundo que es precisamente lo que hace, ¿no? Que las leyes funcionen, las leyes naturales, ¿no? Como decía el filósofo Baruch Spinoza, las leyes naturales es lo que es Dios. Y el mismo Einstein lo mencionaba, yo creo en el Dios de Spinoza, en este sentido de que sí, hay algo que no vemos, que es el medio de la dona. Y todo lo demás, que es la estructura de la dona, que sí vemos de alguna forma, son estas leyes, sí, que hacen que esa estructura se sostenga, aún teniendo en cuenta que existe en medio algo que falta, ¿no? Eso me parece un poco, así le doy un poco la interpretación. Que es un poco paradójico, pero necesitas ambos, ¿no? Es este Exacto. vacío que está al centro, pero que de alguna manera sostiene o está relacionado con el resto de la estructura de esta dona, y que además la dona dentro de la narrativa de todo en todas partes al mismo tiempo, pues puede parecer algo, pues nimio, muy insignificante, ¿no? Pero pues, lo es y no, quizás, ¿no? Exacto. Sí, 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 o sea, puede, pero es interesante cómo hay ciertas estructuras que existen en nuestro cotidiano que pueden parecer insignificantes, pero realmente hay una cuestión muy, digamos, muy arcana dentro de esto. Bueno, el simple hecho de de la constitución de la mano, ¿no? La mano como es una estructura que podría ser de alguna manera ya totalmente común, pero hay cuestiones, si nosotros el pulgar con el índice medio lo vamos viendo, se vuelve una estructura perfecta, ¿no? Entonces, ahí esta cuestión de lo cotidiano también hay que repensarlo siempre. Y es lo que te decía, esta película tiene mucha imaginación por eso. Sí. ¿Y qué nos dices de las piedritas? Uy, las piedritas. Bueno, ese ya es sí, es un tratado cinematográfico, filosófico. Pues netamente tiene ahí unos tintes de 2001 Odisea Espacial, estas formas, o sea, esta forma en como de alguna manera incluso está filmada, ¿no? Y estas piedras que de alguna manera me recuerdan muchísimo, muchísimo esta concepción de que también es el corazón de la materia. Aparte, la piedra pues realmente estuvo, igual que nuestro ADN, ¿no? Estuvo en la explosión del universo. Esas piedras no vienen de la nada, esas piedras representan precisamente son los testigos de la eternidad, de alguna manera decirlo, pero aparte son piedras que tienen ánima, no tienen movimiento, pero tienen cierta ánima porque, bueno, les ponen voces y es muy interesante eso, ¿no? De ponernos a pensar acerca de que esta materia tiene corazón y este corazón también es parte de nosotros y nosotros dentro de un mundo también somos posibles o somos posibilitados a estar inertes en quietud, ¿sí? En silencio y que somos conciencia y pensamiento. Entonces es una escena súper profunda, ¿no? Que es muy oriental. Totalmente, totalmente. Sí, sí, Muy, muy sí. oriental, ¿no? En este sentido de estas piedras que forman parte del universo, que van a seguir ahí cuando ya no estemos.
en esta cuestión de incluso la meditación en cierta manera está relacionada con todo esto, porque pues es estar en ese lugar en silencio y asimilar lo que sucede alrededor y demás, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahora sí que es parte de la belleza de esta película, ¿no? Como estos elementos que pueden parecer incluso absurdistas en esta película que es muy divertida, que tiene de todo, pues están ahí puestos para agregarle a la conversación de lo que de los Daniels están proponiendo. Sí, incluso, bueno, nada más, esa escena es muy bella porque después de la película tiene, pues, es muy ajetreada, ¿no? Y esa escena de alguna manera te la ponen y es un descanso contemplativo, casi, casi. Entonces es muy padre cómo esa escena nos lleva a un ritmo particular dentro del montaje, ¿no? En la película. Sin duda, sin duda. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que ha estado increíble tener esta oportunidad de platicar contigo sobre todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película complejísima. Nos podemos pasar aquí horas y horas y horas platicándola y complejísima en el buen sentido de la palabra, en el sentido de riqueza, pero bueno, que queremos pues darles un acercamiento, digamos, a esta película para que ustedes puedan disfrutarla más, disfrutarla mejor. ¿Alguna última observación, recomendación que quieras hacer para ver todo en todas partes al mismo tiempo? Pues que precisamente si no la han visto, o sea, realmente dense un chance, sin cortes, de estar ahí, véanla sin ningún prejuicio y con pues sí, con la consigna de que van a encontrar un producto bastante bien hecho, bastante bien pensado, que trasciende cosas que normalmente a las que estamos acostumbrados, pero te deja pensando. Entonces, eso es padre, ¿no? Como el cine es un detonador de la imaginación. Entonces, eso es lo que les podría recomendar. Muy bien, porque además seguro, pues ustedes han estado escuchando esta película, como les decía, ha ganado prácticamente todos los premios, es la principal ganadora de la temporada, nominada a 11 premios Oscar, es la favorita de la temporada, dependiendo de cuándo vean ustedes este video, pues quizás ya sepamos si ganó o no ganó a mejor película, entonces bueno, pues para que puedan ustedes verla, tener estos puntos de referencia. Tagle, por favor, compártenos dónde te seguimos, dónde te vemos. Sé que estás por ahí en varios proyectos, así que pues aprovéchanos para invitar y todo lo demás. Pues bueno, ahorita se va a tener, estoy trabajando en una obra de teatro y en la teatrería, Illuminé, se llama Smiley, va a estar muy interesante a partir de esta serie de Netflix, dirigida por José Razúñiga, estará en todos los jueves de marzo, abril y parte de mayo, entonces, pues ahí les recomiendo porque se la van a pasar muy bien. Y también, bueno, mis redes, mi Instagram es @jjtagle_, ¿no? Y pues por ahora es esto, ¿no? Ya vendrán más proyectos. Excelente. Sí, por favor, si ustedes vieron Smiley o de repente les dio un poco de curiosidad, hay una versión en serie en Netflix. Es una comedia romántica gay. Y bueno, ahora, originalmente esta serie, mejor dicho, era una obra de teatro que está llegando aquí a México y pues bueno, que tiene a la iluminación de Juan José Tagle. Ustedes siguen JJ Tagle- en Instagram y ahí estarán encontrando el resto de los detalles. Igual buscan la teatrería en Instagram. Y bueno, si ustedes no han visto la serie o aunque ya la hayan visto, dense la oportunidad de ir al teatro, vivir esta experiencia en un par de horitas. Tendrán esa historia que se cuenta en muchas más horas en la serie y además tendrán la oportunidad de vivir y experimentar esta historia ahí enfrente de ustedes. La historia me parece muy entrañable, muy divertida, romántica, pero también que nos habla desde, por un lado, de esta perspectiva del amor sobre la comunidad LGBTQ+,
pero no nada más de ellos. Creo que tiene estas cuestiones universales sobre las distintas maneras que tenemos de amar y de enamorarnos y los distintos miedos y enfrentamientos que podemos o resistencias que podemos tener en torno a ello. Entonces, bueno, ahí está también esta invitación a, si ustedes están aquí en la Ciudad de México o se dan una vueltecita en marzo, abril y mayo, pues por favor no se pierdan Smiley en la teatrería. Muchas gracias, Tagle. Muchas gracias a Santiago Barco, que nos ha estado apoyando como nuestro operador en este especial. Y bueno, pues ahí está este close-up sobre todo en todas partes al mismo tiempo, nominada a 11 premios Oscar. ¿Cuántos premios se llevará? Bueno, ya lo estaremos descubriendo en unos días. Y si ustedes, si ya pasó y ustedes están viendo esto después, bueno, pues ya sabremos porque se sospecha que esta puede ser una de las películas más ganadoras en años recientes. A ver, vamos a ver qué tan contemporánea nos resulta la academia en esta ocasión o si deciden repartir los premios. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle like a este video, comentarlo, compartirlo y desde luego suscribirse a este canal. Hasta pronto. Muchas gracias.